En este video hablaremos del libro Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. En líneas generales, el texto trataría de relacionar la arquitectura y la sociedad, argumentando que la arquitectura sería aquel instrumento o herramienta que podría, literalmente, transformar a una sociedad. Bueno, entonces en los siguientes minutos hablaremos de este libro y del universo Playboy. Comenzaremos hablando de Playboy. ¿Qué es Playboy? Playboy vendría a ser una especie de corporación mediática encargada de difundir material audiovisual, pero con el propósito estratégico y político de transformar a una sociedad. Básicamente de transformar al ciudadano masculino norteamericano. Ahora, lo particular de esta transformación es que se realizaría mediante arquitectura. Y eso es lo que realmente nos llama mucho la atención. Pues en general tendemos a pensar, y yo también cometí, digamos, este error de asociar la revista a la pornografía. Y la verdad, estaríamos completamente alejados de la verdad. Se trataría de una revista cultural encargada de difundir material audiovisual sobre diferentes temáticas, ya sean de coyuntura, temas de arte, entrevistas a muchas personalidades del mundo de la política, del mundo del arte, entrevistas incluso también a arquitectos, etc. Claro, esto sazonado con una serie de imágenes de desnudos de mujeres. Esa sería la sal y pimienta de la revista. Hablaremos ahora de tres paradigmas políticos que guiaban o eran el hilo conductor de cada una de las publicaciones de la revista. La primera era la privacidad, la segunda el hedonismo o el hiperconsumismo y la tercera la heterosexualidad. Primero hablemos de la privacidad. Es importante mencionar que para la revista Playboy, la recuperación del espacio doméstico por parte de los varones era el axioma fundamental de todo su universo. Playboy hablaba de un sujeto postdoméstico, pues tenemos que entender que el espacio privado o los espacios domésticos en general a lo largo de toda la historia le han pertenecido sobre todo a las mujeres y el espacio público a los varones. E inclusive en este momento histórico, primeros años de los 50, también existía esta división categórica entre lo femenino doméstico y lo masculino público. Playboy decía, sin embargo, que los varones deberían habitar sobre todo en sus espacios domésticos y privados. Deberían crearse arquitecturas, sean casas o departamentos, que les brinden el confort necesario para sus actividades cotidianas. Ahora, si miramos la mayoría de imágenes que publicaba la revista, imágenes de arquitectura, eran sobre todo interiores. Claro está, también habían imágenes de exteriores o del aspecto formal de las edificaciones, pero la prioridad la tenían los espacios privados. En la mayoría de estos espacios, por ejemplo, en los salones o en las salas de estas casas o departamentos, encontramos espacios bastante sofisticados, muebles de diseños exclusivos, mucha tecnología. Incluso existían paneles donde podíamos encontrar botones que manipulaban la iluminación, los colores de la iluminación, las cortinas, las persianas, inclusive también botones que manipulaban la cocina, el televisor, etc. Entonces eran espacios bastante tecnológicos. Por ello mismo podría decirse de que este espacio postdoméstico respondían a dos principios básicos, los cuales serían el lujo por un lado y la seducción por el otro. Lujo, que ya se puede evidenciar en lo que acabo de mencionar, ¿no? Esta tecnología o sofisticación, una arquitectura, digamos, bastante vanguardista, bastante innovadora, de espacios muy amplios y de espacios muy difusos a su vez. Y seducción,
por las condiciones sociales de esos entornos. Si nos damos cuenta, podemos observar siempre reuniones sociales donde existen varias personas adultas todas. Nunca vamos a encontrar a un niño en ninguno de estos espacios sociales. En estos espacios sociales encontramos personas que están en un proceso de seducción. Por ello mismo, estas personas adultas por lo general se comienzan a esparcir en el espacio en pares masculinos y femeninos, obviamente. Y pocas veces podemos encontrar, digamos que, una dinámica social donde todos se conglomeren en un mismo lugar. Por lo general están esparcidos en el espacio. Entonces, de lo que se trataría en los espacios públicos de estos áticos, departamentos o viviendas es de el lujo y la seducción. Otros de los ambientes bastante repetitivos en estas imágenes son los jacuzzis y piscinas. Definitivamente tendemos a asociar estos dos espacios o estos dos lugares con el hedonismo, porque una piscina, el confort que nos da una piscina, el lujo que también conlleva tener una piscina, o el lujo que conlleva tener un jacuzzi, que son dos lugares que dentro de la cultura popular han adquirido una atmósfera demasiado elitista. Entonces, en estos espacios, por lo general, suelen estar mujeres ya desnudas, mientras en los espacios sociales está, digamos, el flirteo o la seducción. En estos espacios, inclusive más hedonistas aún, ya digamos que se ha consumado de alguna manera el acto sexual. Otra de las particularidades de este sujeto postdoméstico es que trabaja en casa. Pues al ser una persona que ama la privacidad, difícilmente tendría que estar en espacios públicos, qué sé yo, en las empresas, en las industrias, digamos que acompañado de una gran cantidad de personas. Esta persona tendría que trabajar en la comodidad de su casa. Por ello mismo tiene un estudio completamente incorporado con elementos tecnológicos que le permitirían comunicarse con sus entornos de trabajo mediante teléfonos o mediante pantallas. Ya estamos repitiendo reiteradamente lo tecnológico que eran estos espacios. Entonces, prácticamente este sujeto no tendría que moverse de su casa para poder cumplir todos sus propósitos sociales, sean laborales, de diversión, etc. Y nos preguntaríamos si esta persona no le gusta los espacios públicos, si a esta persona no le gusta salir de cacería, digamos que a bares, a cantinas, a discotecas, a encontrar a las chicas que puedan ser sus acompañantes en su casa. Lo que propone la revista Playboy es crear también a su compañera mítica. Y la revista Playboy nos habla de la chica de al lado. La chica de al lado. Básicamente, este sujeto postdoméstico no tendría que desplazarse demasiado para encontrar a su compañera de turno. Podría hacerlo tal vez con la chica que está en el departamento contiguo al suyo, la chica que vive de repente en el edificio de enfrente, la chica con la cual se encuentra en la lavandería o en la tienda de la esquina. Ahora quiero poner una pausa a las estrategias arquitectónicas que utilizaba Playboy para este sujeto postdoméstico y hablar más bien de lo que ocurría en Estados Unidos a principios de la década de los 50. A principios de los años 50, el gobierno estadounidense apostó por una división categórica entre la ciudad pública, donde se encontrarían las empresas, las fábricas, etc., y la vivienda unifamiliar. Por ello mismo apareció la vivienda suburbana, la vivienda periférica a las ciudades, conectada con los centros laborales mediante autopistas. Entonces, esta división categórica de género, que nunca antes había existido, nuclearizó la actividad de las mujeres amas de casa, esposas, en la vivienda, relegadas a estas actividades domésticas y familiares, sin paga obviamente, y nuclearizó también a los varones en los entornos laborales y públicos de la política y del trabajo en los centros de las ciudades, conectados estos dos mediante autopistas.
La vivienda suburbana norteamericana entonces fue una estrategia de división de género, de raza y de sexo que urbanistas y planificadores instituyeron en Estados Unidos. Podemos observar en la mayoría de imágenes que se difundían en esta época, en revistas, periódicos o libros, atmósferas bastante cotidianas y domésticas donde la mujer cumple su rol de esposa y madre. La encontramos por lo general siempre vestida con un mandil y por lo general también siempre en la cocina. Y también estas imágenes nos muestran una atmósfera rebosante de niños, lo que contrasta de manera poderosa con lo que Playboy intentaba proponer. Ahora, la posición masculina o el rol del varón por lo general se relataba en estas imágenes en un sillón y leyendo el periódico y con una pipa, o a veces también en su automóvil a punto de retirarse hacia el centro de la ciudad, despidiéndose de la familia. Entonces podemos encontrar un contraste bastante evidente entre la realidad norteamericana de los años 50 y el mito que Playboy intentaba implantar. Por un lado teníamos pues esta vivienda suburbana periférica con una vivienda nuclear bien institucionalizada, un núcleo laboral donde estarían los varones, una división de género radical y categórica. La mujer en casa, el varón en el trabajo. Ahora, el mito del sujeto postdoméstico de Playboy intentaba destruir categóricamente la familia. Intentaba que los maridos de entonces, mediante la estrategia de la revista, comenzaran a ver su entorno doméstico contraproducente a sus intereses y sus deseos. Hay una cita muy particular del libro Pornotopía que aclara esto de una manera bastante didáctica. La cita dice así: poseía todo lo que un hombre podía desear: una esposa bella y cariñosa, 2 hijos magníficos, una casa espléndida y un buen trabajo. El único problema era que se aburría como una hostia. Odiaba el club de tenis, la interminable noria de cócteles y barbacoas, las banalidades y la autocomplaciente respetabilidad de la vida de ensueño de la clase media americana. Confesaba, pesaroso, que lo único que lograba animarlo era la perspectiva de tener encuentros sexuales extraconyugales. Un día, en 1953, sencillamente salió por la puerta y nunca regresó. Hefner explica el abandono de Victor A. Lowness de la casa familiar como un proceso de liberación sexual masculina que adquiriría después la forma de una pandemia a la que podríamos identificar con el lema: salió a comprar tabaco y no volvió. Y mi mamá trabaja en Hooters, pero su sueño es ir a Las Vegas y trabajar en un club de desnudistas. ¿Dónde está tu papá en todo esto? Fue a comprar cigarrillos y jamás volvió. Dijo, nos olemos luego, pero él jamás me olió de nuevo. La recuperación del espacio postdoméstico vendría a ser la emancipación del marido de la vivienda suburbana, y que esta vez pueda tener un espacio o un fortín o un búnker donde pueda realizar sus actividades más reconfortantes, actividades hedonistas, actividades de seducción de mujeres, y en el fortín o en el búnker de un espacio propio, un espacio privado para este sujeto postdoméstico. Volvamos nuevamente al universo Playboy. Observamos en la mayoría de imágenes que uno de los principios rectores que servía para el diseño de estos espacios era la vigilancia. La mayoría de espacios sociales, de tanto de las viviendas como los departamentos, tenían una gran amplitud. Ello quiere decir que el conejo Playboy, este sujeto postdoméstico, podía estar siempre al acecho de la visitante de turno y poder tenerla bajo el efecto casi hipnótico de una mirada penetrante y siempre seductora. Sabemos que en departamentos más tradicionales, con gran cantidad de división de muros y de puertas, este tipo de vigilancias prácticamente se aniquilan. Razón por la cual, por ejemplo, cuando una persona en pleno momento de seducción abandona a su amiga de turno y se dirige, qué sé yo, tal vez a la cocina o al dormitorio a traer algo, a su regreso se da con la sorpresa de que la chica ya está de pie con el bolso en la mano y dispuesta a retirarse del espacio. Como la misma Paul Preciado nos dice. Según el artículo de Playboy, a propósito de diversiones, uno de los armarios colgantes de Knoll, instalados bajo las ventanas, contiene un bar prefabricado.
Esto facilita que el soltero astuto pueda permanecer en la habitación mientras prepara un cóctel para su resignada presa. Así se evita el riesgo de que se esfume el momento psicológico adecuado, se evita el tener que dejarla ahí, cómodamente acurrucada en el sofá, con los pies descalzos, para al volver descubrir que ha cambiado de parecer y encontrar a la joven dama con su bolso en la mano y dispuesta a marcharse a casa. Joder. Entonces la vigilancia era un tema sumamente importante para Playboy. Por otro lado, Playboy también nos habla de una cocina sin cocina y, por consiguiente, sin cocinera. Una cocina ultra tecnológica donde el conejo Playboy solo tendría que poner los insumos en habitáculos específicos, qué sé yo, las carnes en su lugar, el café en su lugar, los condimentos en su lugar, apretar un botón y todo comenzaría a transformarse. Playboy nos habla de la cocina sin cocina y sin cocinera, pues como mencioné hace un momento, la cocina estaba íntimamente relacionada al mundo femenino. Ello quiere decir que una cocina tradicional invitaría a las acompañantes del conejo a intentar apropiarse de este territorio. Entonces corría la posibilidad de que una de estas mujeres, mediante las prácticas a las cuales ya está habituada, comenzara a agarrar los utensilios, las verduras y las carnes, ponerse un mandil y comenzar a cocinar. Esto lograría que este espacio comenzara a tener una cierta atmósfera de vida familiar, lo cual al sujeto Playboy le aterrorizaba. Ahora es muy importante también hablar del mobiliario. Este sujeto postdoméstico definitivamente no tiene muebles ordinarios, sino muebles exclusivos y de diseño. Además de ello, muebles que son una especie de máquinas que se pueden transformar, máquinas de ligar, como nos menciona Paul Beatriz Preciado, pues uno de estos sillones, llamado Borsoni, podía transformarse rápidamente mediante la simple aplicación de un botón en una cama. Y esto era lo verdaderamente magnífico de estos muebles. Las sillas tulipán de Sarinén, el bar giratorio, las mámparas correderas, las cortinas translúcidas operan como dispositivos móviles y giratorios que incesantemente reestructuran el espacio del apartamento, con el objetivo de que el soltero pueda vencer fácilmente las resistencias de su visitante femenina a la práctica sexual. Los muebles del ático se convierten así en máquinas de ligar. La cama, por ejemplo, la cama circular que Playboy inventó, una cama ultra tecnológica, con una serie de compartimientos, con un panel que contiene una gran cantidad de botones desde los cuales puede manipular no solamente la televisión, el tocadiscos, las luces, las persianas, sino también la cocina. Es decir, podría, apenas abriendo los ojos, apretar un botón y ya estar preparándose el desayuno. La cama circular es uno de los elementos tecnológicos más sofisticados que Playboy pudo implantar en la cultura norteamericana. Una cama circular y giratoria, donde el espaldar o los comandos que se encontrarían en el sector periférico de esta pudieran desplazarse de acuerdo a la voluntad o al placer de esta persona. Otro de los aspectos bastante importantes de la revista Playboy es difuminar las relaciones entre lo público y lo privado, de tal manera de que estos comiencen incluso a perderse. Tal es así de que, por ejemplo, en ciertos volúmenes de la revista se mostraban que los espacios sociales como los estares o las salas estaban en una relación bastante dinámica y fluida con las camas. Podemos observar en una de las imágenes incluso que los sillones son la antesala de una especie de cueva empotrada en la pared, cueva que vendría a ser la cama de este conejo, difuminar lo público de lo privado, una vigilancia omnipresente, los muebles como máquinas de ligar. Todo esto transformaba a la vivienda o el departamento en una especie de territorio de caza. Playboy intentaba construir un mito de un sujeto postdoméstico para por lo menos poder aliviar mediante la fantasía o mediante las ensoñaciones de sus lectores la pesadez o la esclavitud que la vivienda unifamiliar y la vida doméstica de matrimonio significaban para ellos. Y no solo eso, porque en alguna medida realmente transformó a varias personas. No me cabe la duda de que muchos maridos frustrados, mediante las lecturas y las visualizaciones de estas utopías postdomésticas, abandonaran sus familias y comenzaran a alquilarse algún departamento y transformarlo tal vez en estos territorios de caza.
Bueno, continuamos con la mansión Playboy. En los años 60, Hugh Hefner compra una infraestructura que tenía una apariencia de castillo medieval y la cual estaba destinada a su canal de televisión llamado Playboy Penthouse.